Vamos a hablar hoy de un ensayo de la Comisión Histórica escrito por el profesor Renan Vega Cantor, que es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y el título de este ensayo es La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia, injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Somos estudiantes de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estamos cursando el tercer semestre, estamos en la sede de Bogotá. Mi compañera es Esperanza Camargo Lombana y mi nombre es Lady Yamile Ramírez Álvarez. Vamos a empezar con unos elementos principales de este informe, y es la injerencia que ha tenido Estados Unidos en el conflicto social y armado en los últimos 60 años. Entonces lo que hace el maestro Renan Vega es generar unas fases para la reflexión de esta injerencia, y es la fase 1, desde el nacimiento de la República, 1821, hasta el fin de la hegemonía conservadora, 1930. La segunda fase coincide con la República Liberal, que va de 1930 a 1946, y la tercera fase es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, hasta la misión militar estadounidense de William Yarborough en 1962. La fase 4, digamos que hace referencia a los inicios de la contrainsurgencia moderna en 1962 y va hasta el Plan Colombia, y la fase 5 ya centra su atención en el Plan Colombia en el 2014. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro Renan Vega en estas fases? Es mirar la consolidación de la subordinación y dependencia que se ha generado de Colombia hacia Estados Unidos, pero principalmente estimulada por las clases dominantes, y que obviamente ha afectado al grueso de la población colombiana, porque ha respondido a unos intereses de clase y también a los intereses del imperialismo estadounidense. ¿Qué ha pasado también con esa subordinación? Se han generado ciertos mecanismos contrainsurgentes, anticomunistas y de terrorismo de Estado, que se han gestado en Colombia a modo de contrainsurgencia nativa, así lo denomina el maestro Renan Vega, desde 1920. Entonces, lo que hace el maestro Renan es decir que no es una coincidencia, digamos, que Estados Unidos esté presente en las causas del conflicto armado y social, sino que ha estado como agente, digamos, activo y prolongado en este involucramiento. Entonces hay tres tipos de subordinación que denomina el autor. Una es la estratégica, la otra es por invitación y la otra es restringida. Entonces allí hay como al respecto una contradicción, porque se trataba de defender los principios soberanos nacionales, pero había al mismo tiempo una dependencia imperialista, entonces que no habría mucha lógica en ese sentido. La estratégica hace referencia, esa subordinación estratégica de la que hablamos, hace referencia a el interés particular de Colombia, que se siente representado por Estados Unidos y lo ve como dotado de una superioridad política, económica y cultural, pero obviamente esto entra en una relación desigual y asimétrica, pero lo que comentábamos, pues según el maestro Renan Vega, hace parte de un carácter estratégico. Y la subordinación por invitación es la que ha hecho, digamos, la élite colombiana, esa invitación que ha hecho la élite colombiana a Estados Unidos en participar y hacer injerencia en asuntos políticos y económicos en Colombia, y generalmente quien tiene la última palabra en las decisiones políticas y económicas del país, pues generalmente es Estados Unidos. ¿Qué hace eso? También limita la autonomía, y pues no habría el tema de la independencia o soberanía nacional de la que se trata, pues se supondría que debería haber estado. Entonces en la fase 1 se habla de los antecedentes de la política de subordinación a Washington, entonces habla un poco de la historia de Colombia y se remonta a la independencia, y Renan Vega hace referencia a que la Gran Colombia es el primer país latinoamericano que tiene una misión diplomática en Washington, y que esta relación con Estados Unidos estuvo también, digamos,
un poco signada por los conflictos en el Istmo de Panamá y el pago de indemnizaciones, los cuales moldean pues ese carácter subordinado de las clases dominantes en Colombia, que pasa por la doctrina Monroe, pero también por el Tratado Mayarino-Bilbral de 1846, en el cual se le da unos privilegios a Estados Unidos. En ese tratado de 1846 se le da unos privilegios a Estados Unidos para que utilicen el canal de Panamá y para que repriman las huelgas y los conflictos sociales en ese territorio. Entonces, de 1805 a 1902 hay un desembarque de tropas al canal de Panamá, y este canal ha sido invadido 14 veces en ese momento. Luego, en 1821, hay un tratado Urrutia-Thompson en 1821, en donde se le da 25 millones de dólares a la élite colombiana para que Estados Unidos pudiera hacer uso del petróleo colombiano. Antes digamos, de este tratado, o perdón, después del tratado de 1903, Roosevelt apoya un poco la independencia de Panamá, lo cual indigna a la élite colombiana. Sin embargo, por el pago de esa indemnización de las que hablo, pues se les pasa un poco a la élite colombiana la indignación y reciben esos beneficios. Entonces, eso hace que se incremente esa subordinación económica. También por la incidencia que han tenido las empresas estadounidenses en relación a la inversión en petróleo, banano, el sector financiero y los prestadores ligados a infraestructura y obras públicas. De 1918 a 1929 se habla de los orígenes de la contrainsurgencia nativa, y ese término fue utilizado por primera vez en 1950 por los militares franceses en los conflictos que tuvieron con Argelia y en Vietnam. Luego fue utilizada en Estados Unidos, o reciclada de Francia a Estados Unidos por John F. Kennedy en 1962, y ya se convirtió en una doctrina oficial. Luego se pasa o se adopta a Colombia como una contrainsurgencia nativa. Entonces se empieza a crear esa relación en Colombia respecto a el enemigo, a la construcción de una figura del enemigo, que se larva un poco en la idea del comunismo como adversario, y empiezan a denominar a varios sectores sociales de Colombia como comunistas. Entonces, quienes son involucrados con esta connotación negativa y de persecución son los sindicatos, las asociaciones campesinas y aquellos que demanden, mejores condiciones de vida. Entonces empieza a infundar un odio insurgente que se gesta en la década de 1920, pero también, digamos, a través de prácticas de terror, en donde se empieza a reprimir la protesta social en diferentes regiones del país. Entonces, esta constitución en largo plazo de un Estado contrainsurgente se origina, dice el maestro Renan Vega, en miedos encarnados en las clases dominantes. Son los miedos al pueblo, el miedo a la democracia y el miedo a la revolución. Entonces también se empieza a denominar a los comunistas, o a quienes ellos denominan como comunistas, esa figura que se inventaron o que ellos crearon en ese momento, y se les empezó a denominar bárbaros, salvajes, enemigos de la patria y de la ley y de Dios también. Entonces, un poco esos estereotipos que se han creado alrededor de la figura del comunismo. Entonces se empiezan a reprimir protestas en Barranquilla, en Cartagena y en Bogotá. Y en Cartagena, digamos, se crea el primer estado de sitio, y era para contrarrestar una protesta obrera, y en Bogotá fueron asesinados 10 trabajadores por el ejército y la guardia presidencial en una marcha pacífica
que hubo. Y en esta última marcha en la de Bogotá se estaba haciendo una protesta para que el presidente de la época no mandara hacer los uniformes a Estados Unidos, sino que empleara mano de obra nacional. Entonces, durante la década de 1920, indígenas, campesinos, colonos y trabajadores de diferentes sectores se movilizan pues, en aras de mejorar las condiciones de vida y son combatidos con el Estado con políticas contrainsurgentes justificadas en esa figura del anticomunismo. En esa medida, en 1928 se expide la Ley 69 sobre Defensa Social del 30 de octubre, conocida como la Ley Heroica, mediante la cual se prohíbe la existencia de organizaciones que ataquen el derecho de propiedad y la familia, castiga a quienes promuevan huelgas violatorias a las leyes que la regulan y se restringen derechos como el derecho a la opinión, la censura a las publicaciones y se confinen colonias penales a todo individuo que promueva la publicación de impresos prohibidos. Al poco tiempo en que se genera esta ley, empieza a reprimirse a los sectores de la población, entre ellas a los trabajadores de la multinacional estadounidense United Fruit Company, que son los trabajadores del bananero, con toda la masacre de los bananeros que ya se ha conocido, digamos, a nivel histórico. Entonces, días después de esta represión y de esta masacre a los trabajadores del banano, se promulga el decreto 4 del 18 de 1928, mediante la cual se declara a los trabajadores bananeros como una cuadrilla de malhechores, quienes han participado en esa huelga. Entonces, la masacre de las bananeras es un poco el antecedente que tenemos del terrorismo de Estado, un poco afectando, atacando a la población civil, porque se hace una premeditación y un uso de las armas del ejército para suprimir esta huelga. Quien ordena asesinar a estos trabajadores es un comandante del ejército, y esto sirvió para satisfacer a la compañía estadounidense y defender los intereses del capital extranjero más que de los nacionales al respecto, porque la intervención se refirió, digamos, diciendo que se había atacado de manera cruel al pueblo. Jorge Eliezer Gaitán decía que se trataba de resolver un problema de salarios por medio de la violencia de las ametralladoras del gobierno por los trabajadores. La fase 2 comienza la subordinación estratégica durante la República Liberal. Entonces, con la presidencia del liberal Enrique Olaya Herrera en 1930-1934, se empieza a acentuar la subordinación de los Estados Unidos en el terreno económico, porque se empieza a aprobar una legislación petrolera que va a beneficiar a las multinacionales estadounidenses. Sobre todo beneficia a las empresas estadounidenses asentadas en el territorio de la concesión Marcos, que es la zona del Catatumbo. En esta imagen que ustedes ven en la diapositiva se ve al presidente Enrique Olaya Herrera con el señor Andrew Mellon, que fue quien se benefició en todo el proceso de aprobación de esta legislación. Eduardo Santos en 1938 a 1942 acentúa también esa subordinación y abre camino a la dependencia militar, al tiempo que Estados Unidos se reafirma como el principal destino de los productos colombianos, ya que a mediados de 1938 absorbe el 80% de las exportaciones de café. A mediados de 1940 se comienza el servicio militar obligatorio en Colombia. Entonces, aparte de que se abre la puerta a los mercados estadounidenses,
y que se pierde soberanía en términos políticos y económicos, también se abre los cielos y la flota naval a Estados Unidos y se permite que ellos estén operando sin previo aviso y sin permiso especial en todo el territorio colombiano. Incluso se saca a empresas alemanas y empresas francesas de circulación para que quien esté, digamos, dominando el cielo y digamos, el territorio también marítimo colombiano sea Estados Unidos. Bueno, ahí hablo un poco de cómo el anhelo de la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos era precisamente controlar los aires y entonces también se permite a Estados Unidos explotar e importar. Durante el bipartidismo también el comunismo fue utilizado por ambos partidos para satanizar al otro. Entre esos se utilizó como pretexto la Guerra Civil Española y las reformas liberales para satanizar lo que estaba haciendo pues, en esa época el gobierno liberal y viceversa. Porque desde los atrios pues, o desde las iglesias estaba pues, en una campaña de desprestigio, pero igual los liberales también acusaban de comunistas a quienes consideraban ellos como enemigos, instaurándose así el terrorismo de Estado. La fase 3 ya habla de todo el proceso de la posguerra, el proceso de la Guerra Fría, en donde se establece una visión de seguridad hemisférica como el dominio estratégico del hemisferio occidental por parte de Estados Unidos, donde se tiene que acatar los dictámenes o lo que Washington ordene en esta parte del hemisferio, en América Latina, y a partir de allí se empiezan a tejer las relaciones internacionales y atacando a los países que quisieran de pronto estipular unos regímenes democráticos autónomos. Entonces se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TRAI, en Río de Janeiro en 1947 y se crea la OEA en 1948 como clave para articular en Latinoamérica los intereses geoestratégicos, políticos, económicos y militares del imperialismo estadounidense. Se instaura el batallón Colombia en Corea, o sea, hay una participación de una tropa colombiana. Ya hay un pacto de asistencia militar donde Colombia se supone en régimen de Laureano Gómez refuerza ese vínculo militar con Estados Unidos. Entonces hay una participación de Colombia en la guerra de Corea. Hay una asistencia financiera militar y una inversión directa de Estados Unidos. Y hay también una contribución con respecto al ataque de la contrainsurgencia en Colombia con acciones cívicos y militares, y se firma el Acta de Bogotá, en la cual los gobiernos aliados de Washington se comprometen a atacar la agitación política y el subdesarrollo. Allí viene, en 1959, viene una visita militar por invitación, por petición de Alberto Lleras Camargo, en donde se pide que Estados Unidos de alguna manera contribuya a erradicar la violencia en Colombia y a erradicar también todo brote de contrainsurgencia y comunismo. Y se crea el DAS en Colombia un poco para seguir el modelo federal de Estados Unidos del FMI. En 1940 pues empieza ese discurso anticomunista y contrainsurgente, digamos, a la par con el surgimiento de la insurgencia popular del movimiento gaitanista, que fue reprimido por ambos partidos tradicionales, tanto en la extrema digamos derecha del Partido Liberal como los conservadores. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, entonces, a pesar de las amnistías y las desmovilizaciones de las guerrillas liberales, se sigue atacando al movimiento gaitanista
y se empieza a instaurar una doctrina oficial del Estado con la prohibición legal del comunismo y el ataque a Villarrica. La fase 5 habla de la contrainsurgencia moderna del Plan Colombia y allí se hace referencia a la guerra moderna y a un manual que se tradujo en Colombia y se obligó a su lectura a quienes hacían parte de las fuerzas públicas, que es el libro La guerra moderna y la lucha contra las guerrillas, escrito por Roger Tinker, y es una doctrina antiguerrilla, acciones militares antiguerrillas, y se trata de buscar un apoyo diplomático, político, económico y psicológico para atacar a los comunistas de cualquier manera, así eso implique el uso de la tortura y la violencia. Entonces, obviamente en este manual no se tienen en cuenta las normas internacionales de guerra, ni las convenciones de los derechos humanos de Ginebra, y esto es considerado como algo superfluo. Bueno, continuando con el tema que hoy nos convoca, en cuanto a la misión del general Yarborough de Estados Unidos en febrero de 1962 con el equipo del Centro del Ejército de Estados Unidos, proveniente de Fort Bragg, que es una base militar ubicada en California, en Carolina del Norte, donde se realizan la mayoría de las investigaciones y de actividades que tienen que ver con el tema militar. Se determina que se debe hacer una visita de parte del general Yarborough y efectivamente se hacen 8 brigadas de actividades de evaluación, donde 4 de ellas concluyen que esta misión que ha venido desarrollando el general debe formar, apoyar y entrenar a las fuerzas contrainsurgentes y a las fuerzas militares de Colombia, porque se han evidenciado ciertas falencias del parte del ejército en cuanto al tema de inteligencia, problemas técnicos, problemas de inteligencia, y el fin de estas conclusiones es pues poder evitar que el sistema de seguridad interno se deteriore más de lo que según el general pues ya se ha venido deteriorando. Dentro de estas recomendaciones se encuentran pues obviamente incrementar la asistencia técnica, el entrenamiento a miembros de las Fuerzas Armadas y el uso de aviones, helicópteros, propaganda anticomunista que permitiera pues obviamente como ir eliminando a los miembros contrainsurgentes. Y pues dentro de ellos también está el plan de inteligencia, que se trataba de brindar herramientas a miembros del ejército y del DAS para pues poder atentar o poder dirimir las acciones que se estaban desarrollando por parte de los miembros contrainsurgentes. Entonces, bueno, el autor nos habla de la operación Marquetalia y hace como un énfasis en que es el propio Estado el que inventa al enemigo. Exactamente entre mayo y agosto de 1962, después de las recomendaciones que ya mencioné, desarrollan un plan de defensa interno colombiano, el cual tenía como fin principal la intervención contrainsurgente. Este plan estaba organizado pues dentro de la coordinación entre aparatos de represión para crear unidades tácticas capaces de emprender una guerra irregular y asimismo pues poder alcanzar esos objetivos que se habían concretado con la misión del general Yarborough. Con este plan, el plan de defensa interno colombiano, se sientan las bases de un programa contrainsurgente y dentro de ello se encuentra extender el servicio militar obligatorio para los hombres, profundizar los cursos contrainsurgentes dirigidos a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, mejorar la coordinación entre el ejército y la Fuerza Aérea y desarrollar bases móviles de patrullaje que permitieran llegar al fin, que era pues acabar con la guerrilla colombiana. Con este plan, con el plan de defensa interno colombiano, como lo llamaron los miembros de las Fuerzas Armadas y el plan del general Yarborough, entonces se aumenta el número de brigadas presentes en Colombia
Ya para 1963 se funda el Comité Nacional de Acción Cívico-Militar, que busca dar coherencia y consistencia a eso que ya se había venido planteando en esos programas de infraestructura, de construcción, de centros de salud, de campañas de alfabetización en el marco de la Alianza para el Progreso. Es decir, que todo venía según ellos, en un engranaje que permitía responder a las necesidades mundiales y a las necesidades nacionales. De esta manera, y pues teniendo en cuenta ese plan nacional que se estaba desarrollando, se empieza a atacar a cuadrillas de bandoleros, como ellos los denominaban, con métodos aprendidos en Corea, que era lo que ya mencionaba mi compañera Yamile, que se había participado en la guerra de Corea, y estos métodos que se habían aprendido atentaron, por ejemplo, contra la vida del liberal José William Ángel Aranguren en un plan que ellos denominaron desquite. Algunas de las prácticas que ellos aprendieron de Corea era lanzar llamas sobre la montaña y generar como un ahogo dentro de la montaña para que así mismo los contrainsurgentes pudieran ir saliendo y así mismo les pudieran ir dando de baja. En zonas donde se empieza a pacificar, como ellos lo denominaban, se empiezan a formar unidades de autodefensa que eran campesinos seleccionados por la policía, por párrocos hacendados para cumplir tareas de orden policivo y militar en zonas rurales y urbanas, bajo el control directo en comunicación con las tropas del ejército. El ejército era quien inicialmente daba las órdenes, y los hacendados, los religiosos eran los que obligaban a que el campesinado pues obedeciera estas órdenes. Asimismo se ordenaba que se ubicaran a esos guerrilleros y se pudieran dar de baja. Aquí empiezan a participar los civiles que estaban fuertemente armados. Para 1962 esos comandos asesinan a 388 guerrilleros sin derecho a juicio, y a partir de ello se crea el batallón de inteligencia militar para destruir a los comunistas. Los campesinos guerrilleros que se encuentran en Marquetalia logran burlar ese cerco militar que les habían interpuesto, se refugian en Río Chiquito, y aquí es donde se empiezan a conformar guerrilleros del bloque sur, que años más tarde van a dar origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La contrainsurgencia, sigue en marcha, y de 1950 a 1970 hay 4.629 militares colombianos que reciben entrenamiento directamente del exterior, impartido por Estados Unidos con la Escuela de las Américas Fort Gulick en Panamá. Aquí es donde empieza como el principal foco de adoctrinamiento para estos contrainsurgentes, donde se enseña a torturar, desaparecer comunistas y opositores, y asimismo se empieza a fortalecer el conservadurismo y el anticomunismo del ejército colombiano. El CUARC es el nombre clave de la CIA que fue asignado para el manual de la CIA que enseña a torturar detenidos. En 1977, y gracias a The Baltimore Sun, se pudieron obtener los dos manuales de la CIA. El primero surge en 1963, el segundo en 1983. Y su nombre traducido al español nos traduce Interrogatorio de Contrainteligencia, el que sale en 1963, y Manual de Capacitación de Explotación de Recursos Humanos en 1983. Dentro de este manual se evidencia que la CIA utiliza LSD en busca de un suero de la verdad para que se le pudiera inyectar a las personas, pues, para que revelaran información clave acerca de esos grupos contrainsurgentes. Asimismo, el uso de la corriente eléctrica para infligir dolor, la tortura psicológica. De 1946 a 2004 se gradúan un total de 60.751 militares latinoamericanos, donde 10.446 son de Colombia. Entre 1999 y 2012, 14.325 efectivos militares son entrenados y 5.239 son de Colombia. Para el 2013 se reciben formación en la Escuela de las Américas 1.556 militares, entre ellos 705 colombianos, es decir, casi el 50% de la totalidad.
de la población capacitada. De Marquetalia al Estatuto de Seguridad. Durante el Frente Nacional, que fue un pacto bipartidista nada democrático, que por el contrario buscaba la represión y el estado de sitio, se da un crecimiento del aparato militar del Estado, donde los miembros de las Fuerzas Armadas pasan de 10.820 en 1945 a 64.000 en 1969. Lo que quiere decir que cada vez más va aumentando el número de los miembros de las Fuerzas Armadas y asimismo va aumentando la asistencia proporcionada por parte de Estados Unidos. Aún así, el autor menciona que aún así, frente a toda esa capacitación, ante todos esos miembros o efectivos que estaban siendo capacitados, no fue un impedimento para que en 1977 se diera el paro cívico nacional. En 1978 se aprueba el Estatuto de Seguridad, el cual imita la doctrina de seguridad nacional de algunos países del Cono Sur. Tienen un carácter definitivamente normativo preventivo, donde empiezan a surgir organizaciones populares legales, donde se empieza a dar una persecución a organizaciones legales campesinas, sindicales y estudiantiles. Se legaliza la justicia penal militar y los consejos de guerra, con lo cual se generaliza o empieza a darse la generalización de la impunidad en Colombia. Para 1981, Colombia participa con las tropas de la OTAN con Argentina, Venezuela, Estados Unidos y Uruguay en la operación Ocean Venture, que es un ensayo de Estados Unidos para conquistar o para invadir Granada. El presidente de este entonces, Turbay Ayala, envía 500 soldados del Batallón Colombia número 3 a esta zona, y es una presencia que aún se mantiene. En esta época, Turbay Ayala empieza la lucha antinarcóticos y firma el Tratado de Extradición de 1979 y el Tratado de Asistencia Mutua de 1980, el cual tiene que ver o hace referencia a recibir financiamiento y capacitación para lucha contra las drogas, pues impartida desde los Estados Unidos. Luego, en este orden de ideas, en 1970, el negocio de las drogas empieza a presentar un incremento de los cultivos de marihuana en la costa caribe, específicamente en La Guajira. Para este entonces, estos cultivos cubren el 70% de la demanda de Estados Unidos, y los cultivos de coca pues empiezan a aparecer en todo el país. Julio César Turbay Ayala, presidente ya de esta época, empieza a explorar las fumigaciones con glifosato y militariza la costa en La Guajira y aumenta la ayuda de los Estados Unidos en cuanto a recursos económicos y recursos humanos. Dentro de las conclusiones que da Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos en este momento, dice que ese tráfico de drogas constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que por tanto se debe continuar y fortalecer la ayuda que ha venido presentando para Colombia. Esa iniciativa la continúa George Bush padre en 1989 mediante la iniciativa andina. Dentro de estos tratados se da el acuerdo entre la CIA y los barones de la droga en Colombia, que son miembros del ejército de Estados Unidos y que vienen a hacer presencia aquí en Colombia. Entonces aquí se encuentra una declaración de uno de estos barones de la droga, que lo pueden leer. La fase 5, el Plan Colombia, subordinación incondicional. Entonces aquí se va a dividir en dos partes ese Plan Colombia, y el autor empieza pues haciendo énfasis en que tras la Guerra Fría, Estados Unidos construye nuevos enemigos que son muy difusos y que obviamente los van a relacionar directamente con los narcotraficantes, con los mafiosos, los falsificadores.
Luego del 11 de septiembre, ese enemigo de Estados Unidos ya va a cambiar su figura y no va a ser el narcotraficante, sino que van a empezar a ser los terroristas internacionales, principalmente de origen islámico. Dentro del Plan Colombia, Andrés Pastrana, que fue presidente del periodo de 1998 al 2002, va a empezar a afianzar los vínculos que ya estaban afianzados, pero los profundiza más con Estados Unidos y anuncia en Puerto Wilches el Plan Colombia para la Paz para resolver problemas estructurales que ya se venían presentando en cuanto a temas de narcotráfico. Estados Unidos pues apoya indudablemente todas estas gestiones y se reúnen en Costa Rica con el secretariado de las FARC. Para 1999 se crea el primer batallón de narcotráfico, de antinarcóticos por parte del ejército colombiano, el cual contaba con 2.300 hombres que iban a ser quienes pusieran el límite a ese narcotráfico. Esta primera fase del Plan Colombia se centra entre 1999 y 2006 y una acción determinante de Estados Unidos para romper este proceso de paz en la zona de distensión en el Caguán, donde se rearman las Fuerzas Armadas y se interviene en forma directa en este proceso. Esto fue en Tres Esquinas, en el Caquetá, en una de las bases militares de Colombia. La segunda fase va del 2007 al 2013 con la consolidación del Plan Colombia y la expresión inicial de expresión política de seguridad democrática, donde Estados Unidos insiste en firmar el Tratado de Libre Comercio y concibe a Colombia, lo tiene enmarcado como uno de sus socios estratégicos por todos los recursos naturales con los que cuenta Colombia y que ya han sido evidentes para Estados Unidos. Estados Unidos apoya a Colombia con $1.200.000 por día, creando nuevas brigadas, 84 helicópteros y nuevas unidades militares. Inicialmente, cuando se empezaron las fumigaciones con glifosato y la erradicación de los cultivos ilícitos, se propuso a las familias que eran las que estaban cultivando estos cultivos que dejaran de cultivar esto y que Estados Unidos les iba a dar un incentivo. Nunca se dio cumplimiento a eso y la USAID en uno de sus ensayos, en uno de sus trabajos, manifiesta que estas familias nunca recibieron ningún incentivo y que por el contrario fueron engañadas y despojadas de sus tierras. Bueno, aquí encontramos dos mapas, las bases militares con ese acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. Se dan un acceso de Estados Unidos con 7 bases supuestamente, pero realmente el mapa número 2 nos dice que no son 7, sino que son aproximadamente 32 esas bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia. Estas bases militares estaban estratégicamente ubicadas y en los acuerdos a los que habían llegado era que estas bases no iban a superar el número que inicialmente se había establecido, pero pues bueno, ya tenemos más de 30 bases militares en Colombia. Privatización de la guerra y mercenarios Made in USA. Aquí lo que nos quiere decir el autor es que a pesar de esos primeros planteamientos que se iban a hacer aspersiones en las áreas de cultivos con glifosato, transporte personal de antinarcóticos de los Estados Unidos y apoyo a las operaciones militares, así como el manejo de telecomunicaciones, inteligencia y espionaje, Colombia ha empezado también a manejar empresas privadas que realicen a su vez estas actividades que estaba haciendo Estados Unidos y asimismo también empiezan a exportar estas empresas. Entonces vemos presencia de empresas colombianas que tienen que ver con la guerra, pero en otros países. Militarización e impacto sobre la población. Esta militarización ha traído definitivamente
pobreza, invasión, pérdida de identidad de parte de la población colombiana. Y lo que nos dice acá el autor es que la violencia de estos mercenarios ha sido exacerbada, y ponen el ejemplo del ataque aéreo ocurrido en Santo Domingo el 16 de diciembre de 1998, donde asesinan 18 personas en el Arauca, menores de edad, por helicópteros que han sido donados por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos y el paramilitarismo. Entonces, bueno, aquí encontramos que hay ayuda militar de parte de Estados Unidos y que empiezan a financiar el Plan Colombia a partir de la ayuda que se está recibiendo por parte de Estados Unidos. Se utiliza armamento en esos combates o en esas masacres que realizan los paramilitares, con armamento proveído por parte de Estados Unidos. Y algo importante es que las minas antipersonales Claymore que usan los paramilitares son de uso de las fuerzas militares de Estados Unidos. Según el Instituto de Estudios Políticos, la cooperación del ejército colombiano fortalece el paramilitarismo. Es decir, una vez fortalecido el ejército colombiano, estaba fortaleciéndose a los paramilitares. Sin la ayuda pues del paramilitarismo no habría sido posible también el fortalecimiento del ejército colombiano. Aquí pues hay un ejemplo, la masacre de Mapiripán, donde los paramilitares hacen la masacre en Mapiripán, atraviesan casi medio país, llegan a la base aérea del ejército en San José del Guaviare, no son detenidos, no se realiza ningún seguimiento por parte de los encargados de esa fuerza, de ese grupo, de Estados Unidos. No hay ningún seguimiento ni ninguna investigación. Finalmente, bueno, tenemos el imperialismo sexual, y es uno de los casos que sonaron en las noticias la semana pasada. La violación a 53 menores de edad por parte de estos mercenarios estadounidenses. Fueron violadas y además de ello fueron filmadas, y este material fue distribuido como material pornográfico. Colombia en ningún momento hizo ninguna investigación frente al caso, y hasta ahora Estados Unidos es el que está investigando qué fue lo que sucedió. Igualmente sucedió también un caso en Melgar, y se evidencian las agresiones por parte del ejército colombiano. El DAS y las alas grises, máquinas para espiar y matar. Dentro del convenio que tenía Estados Unidos con el DAS, se encontraba establecido el fortalecimiento a